El día de hoy vamos a utilizar 4 herramientas más del Photopea y vamos a hacer unos lindos ejercicios. Vamos a ver. Este ejercicio, bueno, más que sea lindo, ¿no? Lo que vamos a hacer es entender estos 3 objetos que tenemos acá, ¿no? Estos 3 que tengo acá en estas capas y las herramientas que quedaron pendientes de explicar. La primera de ellas es esta de selección de objeto. Recuerden que las anteriores eran solo selecciones de acuerdo a la forma, ¿no? O sea, cuadradas, rectangulares, elípticas, por lazo, poligonal magnético. Y hoy día vamos a ver estas de objeto. ¿Qué es lo que hace esta selección? Prácticamente, voy a ocultar para que vean que la imagen tiene este fondo blanco y el vaso azul. Entonces lo que hace la selección de objeto es prácticamente cogerle al objeto. Cuando yo suelto, automáticamente le seleccionó a los píxeles azules que representan el objeto, ¿no? Cuando yo me acerco, puedo ver aquí, por ejemplo, que no le ha seleccionado por completo porque quizás la cantidad de píxeles no le representa, ¿no? O sea, lo asume como que esto fuera parte de lo de afuera y no de lo del vaso. Entonces, ese es uno de los problemas que podría presentarse con esta herramienta. Entonces, vamos nosotros a deseleccionar y vamos a ver esta, ¿no? Selección de objeto. Otra vez selecciono el objeto, ¿sí? Pasó lo mismo. Yo lo que voy a hacer es control C, control V y he pegado automáticamente aquí en la capa 5 el vaso, ¿sí? Cuando yo deselecciono la capa 1, le he quitado el fondo. Entonces, otra manera de quitar el fondo es, voy a seleccionar lo blanco. Voy a irme acá y pongo selección rápida y este blanco, este puntero, selecciono lo blanco y automáticamente me va cogiendo todo lo que está aquí. Control C, control V, me pego lo mismo. Entonces no es tan exacta, ¿no? Voy a borrar esta. Cuando estoy aquí en selección rápida, yo lo que puedo seleccionar es lo que está en azul, ¿sí? Le cogió automáticamente. Control C, control V. Sí, casi no hay diferencia en las dos selecciones. Entonces, depende la utilidad que le vayamos a dar, ¿no? Voy a utilizar la tercera, que es la varita mágica, seleccionando la capa que voy a trabajar. Con la varita mágica me aparecen estas dos opciones, que es la de calar y la de la tolerancia. Calar significa cuánto se va a pasar de la selección hacia el otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo voy a seleccionar con la varita mágica eso, lo que es estos brillos blancos del vaso, ¿sí? O esta parte de acá. Entonces yo voy a seleccionar esto específicamente, solo para el ejemplo, y con calar en 0 hago control C, control V y me lo copió prácticamente como un diente, ¿sí? Bien feísimo, totalmente como un diente. Cuando yo pongo calar, a ver, vamos acá, ¿sí? Cuando yo pongo en calar 10, por ejemplo, y hago la misma selección, control C, control V, me doy cuenta que este difuminarse del objeto, porque yo seleccioné los brillos del vaso, pero cuando subí el tamaño del calar, automáticamente creó una especie de gradiente entre el objeto seleccionado y lo que está descartando, ¿no? Y es mucho más sutil el corte. Cuando selecciono con la varita mágica, tolerancia 100, por ejemplo, si yo selecciono con la varita mágica, el vaso me cogió lo que más pudo de píxeles. Control C, control V, y me cogió
gran parte, ¿no? Porque la tolerancia al color azul fue más grande. Y aquí la tolerancia voy a bajarle nuevamente a 10. Bueno, estaba en 50 me parece. La tolerancia me coge casi los colores más cercanos, ¿no? Control C, Control V. Y me los tiene así. Entonces, para ir viendo. Aquí tiene más tolerancia, menos tolerancia. Bueno, vamos a seguir con la... Esto ha sido lo de selección, ¿no? Esto ha sido cómo seleccionar objetos y poderlos sacar de cierto lugar. Voy a poner todo esto en una sola carpeta. Vamos con el segundo ejemplo, que es de esta casa. Y en esta casa nosotros vamos a tratar de usar exactamente esta selección de objetos, ¿no? Quizás ya lo vimos con un vaso y un fondo blanco que era muy sencillo, que le seleccione rápido, pero aquí nosotros vamos a ver cómo utilizar, por ejemplo, la selección de objeto. Yo necesito, por ejemplo, seleccionar esto. Y automáticamente, voy a acercarme un poco más. Está la imagen pixelada, no sé si logramos ver, de estas manchas, no está muy clara. Cuando yo pongo la selección de objeto y más o menos quiero cogerle a la ventana que esté ahí, ese cuadro, me reconoce los píxeles de este café y de este verde y los separa y me hace la selección de objeto. Lo mismo pasa con esta que está más oscura y a lo mejor sale mejor. Sale mejor el corte porque la diferencia de píxeles negros, la diferencia entre los píxeles negros y los píxeles cafés es muy clara, es más notoria, hay más diferencia, es mucho más fácil. Entonces, bueno, yo voy a seleccionar este objeto, el de acá, seleccionar objeto, hago Control C, Control V, con la herramienta V yo lo voy a mover y automáticamente he copiado, he creado una nueva. Con la varita mágica se puede ver cómo coge esa cantidad de píxeles, ya sea del cielo, de la casa, y está muy grande. Si yo quiero coger solo la pared, entonces tengo que bajarle la tolerancia, voy a bajarle a 20. Selecciono y más o menos ya me está cogiendo los píxeles correspondientes a la casa. Si le bajo a 8, ya me está cogiendo mucho mejor. 10. ¿Sí? Presionando Shift yo puedo seguir seleccionando, ¿no? Entonces aquí ya me está cogiendo la pared. Estoy utilizando calar de 10 y la tolerancia. Bueno, en el calar no importa tanto, ¿no? Más que la tolerancia es para seleccionar. El calar es como cuánto se va a cruzar la selección. Control C, Control V y veo esto que está medio difuminado es lo que ha seleccionado. Si yo a este mismo objeto le bajo el calar a 2 o a 1, selecciono Control C, Control V, el corte es más dentado, ¿no? Se nota más los dientes del corte con relación a este que tenía el calar más alto. Voy a guardar esto en una nueva carpeta, pongámoslo en casa y bueno, tratemos de jugar un poco con esto, ¿no? Yo aquí tengo, voy a ocultarle la casa, voy a prenderle al vaso, voy a este vaso de aquí. Estos son los ejemplos. Este vaso que está aquí, yo lo voy a copiar, voy a duplicarle acá abajo y le voy a poner dentro de la casa. Oculto el vaso, prendo la casa y bueno, ya tengo un vaso dentro de mi casa, ¿no? Voy a ponerle aquí, voy a hacer esta casa más grande. Doy enter, selecciono el vaso y como que está muy falso, ¿no? Como que está muy falso ese vaso grandote.
Voy a hacerle un poco transparente para que miren aquí cómo se notó ya la sombra de atrás y le da un poco de realismo, ¿no? Perfecto. Y por ahí puedo dejarlo. Obviamente que para que esto se vea perfecto necesitaríamos ponerle una sombra, porque no sé si vemos acá en el piso la sombra. Deberíamos ponerle una sombra como la que está aquí. Entonces, veamos si le ponemos. Voy a duplicar el objeto y con estos deformadores yo voy a generar una sombra. ¿Sí? No es que sea perfecta, pero por ahí habrá que corregirla. Sombra. Un vaso. La sombra le ponemos debajo del vaso. Le vamos a oscurecer a esto. Vamos a ponerle en efectos de la capa. Bueno, ya tenemos la posición de lo que va a hacer la sombra. Si hagámosle un poco más pequeña, un poco más grande. Esta es una referencia nomás. Lo que podemos hacer también es a mano, ¿no? Y complementarle. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta sombra, presionando el control y clic, selecciono el contorno del objeto. Y a esta yo le voy a pintar de negro. Voy a hacer más grande el pincel. Acá selecciono el color. Voy a tratar de que este color se asemeje a la sombra de acá. Voy a bajarle la opacidad. La sombra está un poco azulada. Por ahí podría ser. Voy a ponerle un filtro de desenfoque gaussiano. Y voy a que no sea muy grande, está muy enorme. Sí, por ahí podría ser. Algo más que le podemos añadir a esto, voy a ponerle como detalles de acá, es algo oscuro por aquí. Y esto es jugar con el borrador y con el pincel.
Sí, lo estoy tratando de hacer rápido para que vean el uso del programa, pero obviamente que esto lleva mucho tiempo el, el poder perfeccionar bien un trabajo de estos, ¿no? No es un trabajo de un día, es un trabajo que puede tomar unos 2, 3 días, 4, dependiendo de la complejidad. Entonces, bueno, ahí está mi vaso, aparentemente medio simpático. Voy a hacerle la sombra un poco más grande. Podemos jugar con estos canales también, multiplicar, este ve mejor. Y al vaso le voy a quitar esta línea blanca del corte. Encima del vaso voy a poner algo oscuro así, ¿no? Para que se note un poquito también la sombra. Algo así. Pero voy a usar las capas de multiplicar, voy a bajarle la opacidad. Sí, generé una especie de sombra chiquita. Y el borrador. ¿Sí? Más o menos. Ok. Miren, ese vaso está excelente. Y bueno, vamos a poner lo último que más o menos estamos aprendiendo, es el ponerle un tono a todo esto, ¿no? Voy a poner una capa de tono y saturación. Y esta capa afecta a todo lo que está abajo. Entonces, si yo cambio el tono en todo, miren cómo cambia la casa y el vaso también. La saturación, ¿sí? Tipo blanco y negro, se ve bien. Luminosidad. Y recuerden, hacía falta algo más aquí, que es el ponerle un filtro, ¿no? Un filtro de ruido para que el ruido y los puntos le encierren un poco a la imagen. Entonces voy a crear una nueva capa, la pondré debajo para que el tono afecte a todo. Ya, en esta capa vamos a poner la opción de filtro y voy a hacer nubes. Y estas nubes les voy a bajar la opacidad. Les voy a cambiar en la capa también, cómo se va a mezclar esa capa con los demás. Pongo en multiplicar. ¿Ven cómo cambia? Eso está bien aclarar. Y a esta, cuando ya tengo algo en el objeto, o sea, ya tengo algún píxel, o no, yo tengo un color, una muestra, yo ya puedo hacer un filtro de ruido. Añadir ruido, me acerco. ¿Sí? Logramos ver exageradamente el ruido. Sí, a ver. Alejémonos un poquito. Puede ser monocromático, no. Ok, por ahí puede ser. A este vaso voy a intentar cambiarle el color. Entonces me voy aquí a esta opción que dice efectos y superposición de colores. Entonces ya no es rojo, ya no es azul, ahora es rojo. Voy a ponerle medio morado por ahí.
poco más claro o verde, sí, mezclándole con el verde. ¿Sí? Color del tono, le pusimos un vaso verde. Teníamos azul, ahora tenemos un vaso verde. Ok, está quedando bien. Acabamos de hacer un montaje. Entre dos imágenes, ¿no? Ya sacamos el vaso de una imagen, lo pusimos en una casa y obviamente le dimos lo que ya aprendimos a hacer la clase anterior, que es poner una capa de tono y saturación, una capa de nubes para poder crear el ruido y mezclarlo todo. Y ahora ya hemos hecho la composición total. Entonces ahora sí tenemos esta composición. Tenemos el vaso, obviamente si le muevo al vaso se ve todas las cosas que están aquí. Y hasta ahí va a quedar la casa. Y la última herramienta que vamos a utilizar es esta. Si por algo le dicen Photoshop, bueno, este es Photopea, dicen photoshopear una imagen, es porque se puede editar y se pueden hacer correcciones incluso faciales. Vamos a quitarle las pequeñas imperfecciones que tiene en el rostro, obviamente me refiero a estas. Entonces primero vamos a duplicar para ver el ejemplo. Y segundo, vamos a utilizar la herramienta que está acá abajo. Vamos a ver cuáles, por lo menos las tres que están aquí. Pincel corrector de punto. ¿Qué hace el pincel corrector de punto? Cuando yo selecciono, acerquémonos un poco más. Cuando yo selecciono la herramienta pincel corrector de punto y hago clic aquí y lo pinto y lo suelto, automáticamente esta herramienta busca patrones de coincidencia de color a los lados y los mezcla y los sustituye. Entonces voy acá, hago lo mismo, pinto, busca a los lados y los cambia. Aquí hay un puntito negro y aquí solo estoy haciendo clic, ¿no? Le estoy quitando los puntos negros a esta persona y ya le hemos cambiado. Miren cómo quedó la piel de tersa. ¿Sí? Aquí están los cambios. Sigamos por acá. Aquí. Curada. Vamos con la segunda, pincel corrector. ¿Qué hace este pincel corrector? Este pincel necesita primero coger una muestra, o sea, una muestra de la imagen, de los píxeles que están ahí. Este es un rostro, pero por ahí está este píxel de color, por ejemplo, que es un lunar. Cuando yo presiono la K y hago clic, lo que hice fue copiar ese patrón de colores. Voy a hacerle más grande el objeto. Tengo presionado la K y hago clic y le copio. Lo mismo acá. Presionado la K, hago clic y copié esta mancha. Entonces, ¿para qué sirve esto? Es para reproducir el mismo objeto, ¿no? Ya hice una copia de la peca, le puse la peca abajo. Y no sé si notan la diferencia de color. Automáticamente el programa lo que hace es mezclar los píxeles y ubicar el patrón de la peca en el lugar que corresponde, ¿no? Y hacer como que fuera natural. ¿Sí? Entonces, miren. Antes tenía espinillas, ahora tiene pecas. Bueno, control Z, control Z. Voy a dejarle con esa peca ahí nomás. Y por último, vamos a ver el día de hoy la herramienta de parche. ¿Qué hace la herramienta de parche? Hace lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Una corrección de la cantidad de píxeles que seleccionemos. Entonces, esto que está aquí,
yo voy a seleccionarle y yo le arrastro, no desde afuera, sino desde aquí, y le arrastro, y obviamente copié lo que estaba acá arriba. Entonces voy a copiar lo que estaba acá abajo. Le arrastro hasta aquí porque quiero que esto se fusione acá y lo copie, ¿no? Entonces esta mancha que está aquí la llevo hasta acá, parece esta piel mejor, y ahí está. Lo mismo aquí, quiero que copie lo de acá, lo de aquí que copie lo de acá, este punto negro lo que copie de acá, esta mancha que está aquí que copie lo de acá, esta que está aquí, ok, y eso sería todo, ¿no? Acabamos de ver una herramienta, bueno, dos herramientas más en esta clase que nos podrían ayudar a mejorar nuestras imágenes, a retocarles, a quitar esas imperfecciones y que se vean cada vez mejor, ¿no? Miren el rostro cómo estaba y cómo está ahora. Esa sería la clase del día de hoy. Vamos a hacer algunos ejercicios, hacemos unas pruebas, podemos coger imágenes en el internet de acuerdo a las cosas que nos gusten y tratar de hacer esos cambios, esos montajes.